Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han estado saludables todos, ¿no? Han estado en medio de la salud. Luego tenemos un cántico especial, ¿no? Gracias. Es extraño, ¿no? Porque el orden no es tan normal como antes, ¿no? Y después de mucho tiempo, ¿no? Nos hemos reunido y, y hay que respetar la distancia de seguridad, pero estoy viendo ahora mismo que la distancia de seguridad es demasiada, ¿no? Como han estado acostumbrados a escuchar la palabra en casa, entonces no sé si pienso, ¿no? De que les cuesta ahora un poco más venir ahora aquí, pero esto no puede ser así, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Tenemos que reunirnos, tenemos que tener comunión, tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por lo que esta semana no podemos reunirnos todos. Estamos dividiendo, ¿no? Sobre todo la mitad, ¿no? Pero ahora mismo estoy viendo que ni siquiera la mitad se ha reunido. Están todos muy preocupados. Pienso que es por preocupación. Y los alumnos de primaria, ahora de momento no pueden venir. Que no vengan, de momento. Y ya los que tengan los mayores de edad o los que están en débil de salud, es mejor que se queden en casa descansando. También me preocupé por si había mucha gente descansando en sus casas, ¿no? En vez de venir aquí a la iglesia. Se tenía que haber llenado un poco más esta sala, ¿no? Aún hay muchos sitios libres. Pero es un poco extraño también, ¿no? Después de 2 meses que nos reunamos y nos veamos todos juntos. Por lo que vamos a ir poco a poco, ¿no? Teniendo una reunión cada vez más normal y también sobre todo el seminario. Vamos a orar un momento. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia a nosotros y nos amaste, y enviaste a tu unigénito Hijo, Jesucristo, que hasta morir en la cruz, sin ningún mérito nosotros, nos perdonaste todos nuestros pecados eternamente, nos lo limpiaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de tus cielos. Toda esa gracia, Señor, y todo el resto de nuestras vidas que nos queda, para que podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria, por tu evangelio, obedeciendo tu palabra, Señor, toda esta gran gracia te lo agradecemos. Debido a esta gran pandemia, hasta ahora no hemos podido reunirnos libremente, no hemos podido compartir comunión libremente y no hemos podido predicar el Evangelio libremente y audazmente. Y hemos estado viviendo en medio de dificultades, pero tú ahora, Señor, nos estás dando ahora más libertad, nos has permitido reunirnos para poder escuchar tu palabra y este momento, Señor, te lo agradecemos, pero de momento, debido a esta pandemia, hay muchos lugares en el extranjero, sobre todo las iglesias, que no pueden reunirse libremente aún, por lo que, Señor, te pedimos de que ellos estén más cerca de ti, que puedan meditar más tu palabra y que en medio de esta tribulación puedan confiar más en ti y obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos de que les permitas estos corazones y sobre todo cuando pase todas estas dificultades, antes de que vengas, Señor, para que podamos reunirnos más libremente y que podamos compartir la comunión y que podamos predicar el Evangelio audazmente. Señor, te pedimos que nos permitas este tiempo, en esta hora,
Señor, tú nos has dado el tiempo para poder escuchar tu palabra, pero hay muchos hermanos y hermanas que no han podido venir para poder escuchar la palabra. Por lo que, Señor, los hermanos y hermanas que están escuchando ahora mismo la palabra aquí ahora, o los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra en online, o cualquier lugar que estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que con tu gracia, que con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo los sostengas y que los guíes y que les des la gracia y con el poder de tu mano, Señor, de que los sostengas. Señor, te lo pedimos fervientemente. En esta hora, tu palabra, Señor, tu santa voluntad que nos quieres dar, cómo tenemos que convertirnos, en qué personas tenemos que convertirnos, Señor, tú nos enseñas y que podamos cumplir tu palabra el resto de nuestras vidas y que podamos llevar a cabo tu voluntad y que nos lleves a cabo más hacia el camino de tu gloria, Señor. Todo esto lo confiamos en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias. Hoy no solo nos hemos reunido en este lugar, sino que hay grupos de personas reunidas en el primer piso, en la cafetería. Estamos aquí reunidos, por lo que pienso que las personas que se han reunido aquí en la sala central son un poco menor de lo que pensaba. Creo que han cometido un pequeño error en el tema de sentarse aquí, en la sala central. Yo estaba preocupado por los sitios, pues iba a faltar, pero... Y los alumnos de secundaria, sobre todo esta semana y la semana que viene, habíamos dicho de reunirnos todos aquí, pero pienso que no han venido muchas personas. Por lo que ya a partir de la semana que viene creo que ya nos vamos a poder reunir más libremente. Vamos a buscar un momento en la Biblia. San Lucas, Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 14. San Lucas, capítulo 14. Del versículo 25 al 35 voy a leer yo. San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35 voy a leer yo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar de la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí.
hasta la última vez no hemos podido reunirnos juntos, pero hemos podido escuchar la palabra a través de las plataformas online. Entonces pienso que todos hemos podido cumplir esto. En este momento no está bien desarrollado las plataformas online para esta ocasión, pero en cualquier caso los cristianos tenemos que estar agradecidos y estamos agradecidos de que tengamos estas condiciones para poder anhelar y escuchar la palabra en cualquiera de los momentos, ¿no? E incluso ahora, muchas iglesias en todo el mundo, en medio de estas dificultades, no pueden reunirse libremente y no pueden evangelizar y no pueden llevar a cabo su vida cristiana correctamente. En Corea ahora está todo más estable y la propagación de esta epidemia, ¿no?, se ha ralentizado mucho. Pero en Europa y en otros países como Estados Unidos o incluso Japón, que está cerca, la situación está muy, muy difícil. Estoy muy preocupado. Como todos sabemos, estas son señales ciertas, como dijo el Señor, lo que pasará antes de su segunda venida, ¿no? Y por lo que sabemos que todas estas señales son ciertas. Como estuvo escrito en la palabra, mas habrá hambrunas, terremotos, pestilencias. Y debido a esta pestilencia, muchas personas están muriendo. He escuchado esta mañana en África. Hay no sé si es una gripe o un virus. Debido a esta enfermedad, se ha dicho que se han muerto más de unas 700.000 personas. No solo este coronavirus, sino también muchas personas están perdiendo la vida por amenazas, por estos tipos de pandemias, ¿no? Es porque esta tierra no es un lugar en el que se va a vivir para siempre. Por lo que las personas sanas también no saben cuándo ni cómo lo que le va a ocurrir. Realmente nosotros no sabemos qué va a pasar en un día, nosotros hasta hace unos meses no esperábamos que ocurriese todas estas cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Pero en el futuro, creo que todas estas cosas van a ir sucediendo cada vez más. Seguramente, conforme vayan pasando los días, van a ir sucediendo cosas que ni siquiera nosotros nos pensábamos. Y en este momento que hayamos recibido la salvación, tenemos que agradecerlo. Nosotros, si no hubiéramos recibido la salvación, si no tuviésemos la esperanza eterna, cuán pena daría esto, ¿no? Cuán miserables seríamos. Y cuando vemos todas las señales que están ocurriendo en estos últimos días, no podemos dudar de que el día del regreso del Señor está cada vez más cerca, por lo que es una gran bendición para nosotros, porque estamos viviendo en un momento especial en el que podemos vivir y encontrarnos con el Señor, ¿no? Y al pensar en el deseo de encontrarnos con el Señor que vendrá pronto, se puede decir que una persona sin esta esperanza vive los momentos más desafortunados, pero las personas que viven con esta esperanza podemos vivir, podemos sentir las señales que se están cumpliendo en estos últimos días y estamos muy agradecidos de haber vivido entre esas esperanzas, de anhelar de que el Señor vuelva. Ahora, después de todas estas cosas, el Señor nos va a dar un poco de libertad y de oportunidad para poder aprender la palabra juntos y convertir el Evangelio. Y nosotros tenemos que estar ansiosos por agradecer esto, ¿no? Y orar a Dios con más fervor. Hasta la semana pasada vamos a continuar aprendiendo sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Como todos los domingos estamos aprendiendo. Entonces, hasta la semana pasada, los cristianos renacidos se les ha dado un estamento espiritual, ¿no? No tiene que ver nada con las personas de este mundo, ni una autoridad semejante a las personas de este mundo.
el Señor nos dio la autoridad y el privilegio de ser hijos de Dios, y el Señor ha hablado muy cuidadosamente en la Biblia de cómo tienen que vivir los hijos de Dios. Nosotros somos salvos, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, hemos obtenido la vida eterna. No solo tenemos que disfrutar con esto, sino como nosotros, como hijos de Dios, tanto como salvos, nuestro estamento es muy elevado y muy precioso. Y nosotros tenemos que aprender a cómo vivir con una persona con ese estamento, ¿no? Se dice cortésmente, ¿no? No solo en medio de palabras, sino nosotros como personas nacidas de nuevo tenemos que vivir una vida apropiada para el estamento de Cristo, ¿no? Así que debemos de tener en cuenta la palabra y practicar lo que estamos aprendiendo hasta ahora, ¿no? La última semana el Señor nos dio el privilegio de ser hijo de Dios y también como sacerdote de Dios, así como el glorioso oficio del sacerdote de Dios y sacerdote de Cristo, ¿no? Y hasta la semana pasada, un cristiano nacido de nuevo también es discípulo de Cristo. Y hoy también, uno de los estamentos de un cristiano nacido de nuevo es que somos discípulos de Cristo, pero este discípulo, ¿cómo tiene que vivir? Nosotros a través de la palabra tenemos que aprender. Ser discípulo de Cristo es algo muy especial. Nadie puede convertirse en discípulo de Cristo así por sí. Cuando el Señor Jesús estaba en este mundo, podemos ver que en la Biblia que Jesús eligió a sus 12 discípulos y que no solo hay 12 discípulos, sino también hay otros discípulos de Jesús. Lo podemos ver en la Biblia. Por lo que ser discípulo de Cristo es algo muy especial. Ahora, no solo los 12, sino todos los cristianos que han nacido de nuevo, como dice la Biblia, se han convertido en discípulos de Cristo sin distinción. Entonces, antes de que Jesús ascendiera, en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Ir a predicar el Evangelio y convertirlo en discípulo de Cristo, ¿no? Y luego bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿no? Enséñame a guardar todo lo que me mandaste, ¿no? Hay muchas cosas que están incluidas en esta palabra, ¿no? Y después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y como cristiano nacido de nuevo, se formó la Iglesia y la Iglesia funciona hasta los días que el Señor regrese, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como esa promesa del Señor hasta ahora está con nosotros, porque el Señor está con nosotros en este momento, por lo que nosotros como discípulos de Cristo, ¿qué tipo de persona tenemos que ser? Durante la semana pasada estuve meditando durante esta semana entera sobre Lucas 14 para ofrecérselos hoy, pero estoy un poco preocupado por si puedo predicar esta palabra correctamente, ¿no? Porque esta palabra tiene significados muy importantes y hay cosas asombrosas, por lo que realmente estoy buscando la ayuda del Señor para transmitir esta palabra adecuadamente a ustedes. Por lo que de todos modos nosotros tenemos que querer aprender más sobre cómo vivir como discípulos de Cristo a través de estas palabras. Por lo que hoy, como discípulos de Cristo, los requisitos. ¿Qué tipo de calificaciones? También se dicen requisitos, ¿no? Esto es una condición imprescindible. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? El estándar de discipulado, ¿no?, de Cristo no es algo realmente simple, sino que es algo muy alto, ¿no? Nosotros debemos de tener las calificaciones y los requisitos
como discípulos de Cristo. Pero por supuesto, no, esto no se gana por su propia cuenta. Nosotros, ser hijo de Dios, ser sacerdote de Cristo y ser discípulo de Cristo, esto no se debe a nuestro propio esfuerzo, sino al Señor, que nos ha dado la vida y nos ha dado poder para poder permitirnos hacer esto, ¿no? Dado que el Señor hizo los discípulos de Cristo, nos dará toda la sabiduría y el poder que razonablemente podemos vivir como discípulos de Cristo. Por lo que tenemos que tener, si tenemos ese corazón sincero de querer obedecer la palabra de Dios, por lo que algo que parece imposible se convierte en algo que es posible y tenemos que confiar en ello. Entonces, en este Lucas 14, de 25 a 35, hay muchas cosas que están contenidas aquí. En el 25, si vemos, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. En ese momento muchas personas estaban yendo con Jesús, ¿no? Estaban siguiendo a Jesús. Como nubes. Se decía multitud, ¿no? Y Jesús observó, volviéndose a esa multitud, y estaba muy y no podía estar tan satisfecho, ¿no? Porque muchos de ellos estaban siguiendo al Señor, pero cuando llegó el momento, pueden dejar en algún momento al Señor. Algunos que pueden seguir al Señor y decir que aman al Señor y seguramente, y luego estaban clamando de que lo crucificasen en la cruz, ¿no? Y que lo maten más tarde. Por lo que el Señor en ese momento no hubiera esperado, no esperó mucho de ellos, ¿no? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, pero viendo aquí, había mucha multitud, pero que se puedan convertir en discípulos de Cristo, el número es muy pequeño, ¿no? Grandes multitudes iban con él, pero para que se conviertan en discípulos verdaderos de Cristo, eran muy pocos. El Señor estaba buscando a esos discípulos y quería educarlos, ¿no? Quería enseñarles. De acuerdo a San Juan 2, del 23 al 25, cuando Jesús realizó el primer milagro y cuando dijo, ¿no? Muchos creyeron en su nombre, ¿no? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa esto? Que las personas creían en el Señor, pero el Señor no creía en ellas, ¿no? Porque ellos no reconocieron su fe. La palabra de creer también se puede decir como confiar, pero esas personas creyeron en el Señor, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque no conocía a todos, ¿no? Y no tenía necesidad de que nadie lee testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre, el Señor sabía lo que había dentro de esas personas, porque el pensamiento de esas personas era diferente al pensamiento de Jesús. Y si también miramos en San Juan 6:22, en San Juan 6, en los milagros, ¿no? Hizo pan para 5.000 personas. En ese momento la popularidad de Jesús fue la mejor, ¿no? Porque mucha gente siguió al Señor en ese momento. Pero Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús mismo dijo que era el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida por el mundo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces los judíos dijeron, ¿qué está diciendo? ¿Que nos lo comamos? No sé qué dice, no es divertido. Y entonces los judíos fueron de Jesús, ¿no?
Cuando Jesús estaba hablando de la vida eterna, ellos se dispersaron. ¿Por qué? Porque los judíos pensaron de que Jesús vino a resolver los problemas físicos, carnales. Pensaba que Jesús venía aquí para conquistar Roma y hacer independiente a Israel y hacer un buen lugar para vivir, pero Jesús no vino para dar esto. Él vino para salvar a los pecadores que estaban dentro del poder de Satanás y destruir el poder de la muerte. Porque este es el pan vivo que descendió del cielo para dar la vida eterna. Y mucha gente se fue porque no era divertido. Entonces, ¿cuántos se quedaron? Los 12. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro dijo una palabra famosa, ¿no? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Jesús dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Uno de los 12 restantes, uno era el diablo, porque el Señor sabía que el diablo estaba obrando. El Señor estaba hablando de Judas Iscariote, ¿no? Que iba a vender a Jesús. En cualquier caso, el número de discípulos de Cristo es muy pequeño. Viendo cuando Jesús estaba en su vida pública, si vemos en Juan 8:30, Jesús realizó el milagro y dijo, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, ¿no? En ese momento, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero en las palabras de Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijeron que creyeron y siguieron al Señor, pero no eran verdaderos discípulos de Cristo, estas personas. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos, ¿no? Decía, ¿no? Los judíos que dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres, no? Entonces, de cierto os digo de que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Ellos decían que eran libres, pero eran esclavos del pecado. Viendo esto, muchas personas siguieron a Jesús, pero no muchas se convertirían en discípulos de Jesús. Por lo que aquí podemos ver que son muy pocos el número de discípulos. Nosotros, ser discípulo de Cristo es una prueba segura de que somos salvos. Y es una prueba segura de que hemos sido salvos al creer en la gracia de Dios a través de su gracia. Y la verdadera vida cristiana de la persona salva es lo que soy. Ciertamente, un cristiano nacido de nuevo es un verdadero discípulo de Cristo. Yo he recibido la salvación, pero no soy discípulo de Cristo. Entonces es algo porque no sabe, ¿no? Ser discípulo de Cristo también es una prueba de haber nacido de nuevo. Y ser discípulo de Cristo al mismo tiempo nos enseña cuál es la vida de un cristiano nacido de nuevo. Esto se debe a que la vida de un cristiano nacido de nuevo es vivir como discípulo de Cristo. Entonces, aquí, como ese estamento espiritual de ser discípulo de Cristo es alto, ¿no? Y los requisitos de ser discípulo de Cristo son muy especiales. Entonces, en las palabras de Jesús, versículo 28, si vemos a partir del 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Dijo así, ¿no? El Señor. Aquí la torre, hay muchos significados en la Biblia. Si vemos en San Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Hay una palabra así, ¿no? La torre se derrumbó
y cayó sobre 18 personas en Siloé. Podemos ver de que esas torres no estaban bien construidas, porque hay torres bien construidas y torres mal construidas. Por lo que viendo aquí acerca de la palabra torre en la Biblia, la torre de vigilancia que vigila al enemigo, también se le dice torre, ¿no? Torre de vigilancia. Y también puede ser un tipo de refugio o una torre sólida. Y también para vigilar las vid, ¿no? La vid de uvas, ¿no? También hay torres que se forman para vigilar. Si vemos en Salmo 61:3, la palabra dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ha sido un refugio, ¿no? Para proteger. También un lugar para proteger. Así que también la parte del castillo, ¿no? También se llama torre, ¿no? La torre tiene muchos usos. Hay varias torres, tanto torres pequeñas y torres grandes, ¿no? Pero sin embargo, cuando Jesús quiere decir aquí, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si comienzas a edificar una torre sin ningún tipo de pensamiento, al construir, vas a construir solo la base y la base, si no puedes construirla, no sea que hayas puesto el cimiento y no puede acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Entonces, esa torre no es algo que tú puedes construir dándole al martillo fuertemente y se construye así. No, no es así. No quiere decir así. Para construir una torre, tienen que pensar primero, sentarse antes de edificar esa torre, porque tiene que saber lo que tiene. Primero tiene que hacer presupuesto, ¿no? Si puede construirlo. Es algo obvio, ¿no? ¿Por qué dice Jesús esta palabra? Porque para construir una torre, se necesita calcular los gastos y saber lo que hay que hacer, pero como discípulos de Cristo, para hacer la obra de discípulo de Cristo, se quiere referir a esto. Para ser discípulo de Cristo, no tiene que prepararse primero. Nosotros cuando hacemos la vida cristiana, ¿no? Andar por la iglesia así sin ningún pensamiento, eso no es vida cristiana. De hecho, es muy fácil recibir la salvación por la gracia de Dios, pero después de recibir la salvación, la vida cristiana apta después de recibir la salvación y de seguir al Señor no es algo muy fácil. Tiene que estar preparado y listo para planificar cómo tiene que vivir un cristiano su vida. Y tiene que calcular gastos, ¿no? Tiene que hacer su presupuesto, su propósito. De lo contrario, su vida en fe va a fallar, como dice así. Podemos transmitir lo que acabo de decir con esta palabra. Por lo que nosotros, para convertirnos en discípulos de Cristo, para seguir al Señor y servir al Señor, y como discípulos de Cristo, llevar a cabo la gran obra que nos encomendó. Y nosotros, para esas cosas, hacemos nuestros planes y tenemos que hacer nuestros presupuestos, nuestros gastos. ¿Qué es esto? Aquí está escrito, ¿no? Si vemos en el versículo 26, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primero, en los gastos, ¿qué tiene que incluirse en los gastos? En el presupuesto, perdón. Si alguno viene y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida.
y no lo aborrece todo esto, no puede ser mi discípulo. Es algo difícil de entender, ¿no? ¿De qué dice esta palabra? En San Mateo 22:37, Jesús, entre los mandamientos, el más importante y el más grande, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, si divides los 10 mandamientos en dos, ame a Dios con todo tu corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Los que aman a Dios pueden amar a sus prójimos. Entonces, a sus prójimos, entonces se divide, ¿no? ¿Por qué Dios le dice a las personas que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma? ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda amar tal que así. Las personas desde que nacen, ya nacen siendo egoístas. No pueden amar al prójimo, no pueden amar a Dios con toda su vida. Ahora la ley dice que a la gente que tiene que hacer esto, pero las personas no tienen poder para poder hacerlo, ¿no? Y como no pueden, en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debido a que las personas no pueden amar a Dios, Dios dijo que Dios amó a las personas incondicionalmente, unilateralmente, sin pedirle de que le amasen. Y envió hasta su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, hasta llevarlo en la cruz. Dios, ¿cuánto amaba a las personas? Dios amaba a las personas con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, hasta viendo toda su propia vida. Así amaba Dios a las personas. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Su Hijo, su propio Hijo, no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, para salvarnos a todos nosotros que éramos pecadores, como ofrenda. Si vemos en Efesios 2:4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El gran amor de Dios, que se compadece incondicionalmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. La Biblia dice primero que Dios nos amó primero a nosotros. Por eso, nosotros que hayamos recibido la salvación, es cuando nosotros, cuando estábamos alejados del Señor y éramos enemigos suyos, nuestro destino era recibir el castigo y juicio de Dios, pero Dios nos amó primero a nosotros. Y vemos en 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Nosotros nos dimos cuenta del amor de Dios y creemos en el Señor, en el amor de Dios, y por eso nosotros hemos recibido la salvación sin ningún mérito. Nuestra salvación es puramente por el amor de Dios. Por eso si vemos en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios nos ama tanto que fuimos salvos por el amor de Dios. Y por eso nosotros tenemos que amar a Dios. Y ahora, como amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si vemos en San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros que éramos enemigos del Señor por nuestra conducta, destinados a recibir el juicio eterno,
de Dios. Él murió por nosotros en la cruz y nos tomó como amigos suyos. Y el Señor, para tomarnos como amigos suyos, el Señor murió como ese amigo que murió por otros amigos, ¿no? Y nosotros hemos recibido ese amor en nuestros corazones. Ahora que amamos al Señor, es el resultado de recibir ese amor, ¿no? No importa cuánto amamos al Señor, no podemos compararlo con cuánto amor nos amó el Señor a nosotros. Nosotros podemos tener muchas cosas que amamos, pero nada puede compararse con el amor del Señor. Debemos de amar y honrar a nuestros padres que nos dieron luz y nos criaron. Tienen que amar a su esposa y a su esposo. Y tienen que amar también a su hijo y a su hija. Pero ese amor, sobre todo, por encima de todo ese amor está el amor del Señor. No hay nada que esté más arriba que el amor del Señor. Nada. Y nada se puede amar más que el Señor. Todas las cosas, el Señor que nos salvó, tenemos que dejarlo todo debajo de los pies del Señor. Amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mi hijo e hija, pero no puedo amarlos más que el Señor. Ningún amor puede interponerse entre el Señor y nosotros. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, aborrece no se refiere a que no ames, ¿no? Se refiere a que tienes que amar, pero menos que el Señor. ¿Un poco menos que el Señor? No, tampoco. ¿Quiere decir de que después del Señor luego lo pongas al lado del Señor? ¿Cómo se atreven a dejar algo al lado del amor del Señor? Nosotros en el cántico, ese gran amor del Señor, no puedo decirlo con mis propias palabras. El Señor que envió hasta su Hijo propio unigénito como sacrificio para limpiar nuestros pecados eternamente, para salvarnos en ese cielo tan alto en el que estaba, dejó ese sitio glorioso para venir aquí a este mundo, enviando a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos. Ese gran amor que no se puede ni expresar con nuestras propias palabras. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a comparar ese amor de las personas con el amor de Dios? ¿Se refiere a que amen un poco menos que el Señor? ¿Significa que lo dejen al lado después del Señor? No. No se puede dejar nada al lado del amor del Señor. El Señor que nos amó, ese amor no se puede comparar con nada. Ese amor, que el Señor nos salvó y nos ha tomado como discípulos suyos. Ahora, el Señor tiene que sentarse en el sitio más alto de mi vida. Los padres, esposos, esposas, hijos, hijas. Que Jesús ama más que eso o un poco más.
Eso no tiene sentido. Tienen que pensar. Debemos de pagar el amor de nuestros padres, la gracia que nos han dado y también por criarnos, pero podemos atrevernos a compararlo con el amor de Dios que nos salvó. Dios, el Creador, que creó todas las cosas en el universo, perdonó nuestros pecados para siempre al dar a su Hijo unigénito para que muera en la cruz. Eso es menos de una fracción del amor que el Señor nos dio a nosotros para salvar nuestras almas. Y entonces, al recibir todo esto, nosotros somos dignos de amar al Señor, como el Señor nos amó a nosotros. ¿Estamos viviendo dignamente? Nosotros debemos de buscar la paz y la felicidad de nuestra propia familia, de nuestros seres queridos y los beneficios de nuestras familias, pero nosotros tenemos que hacer algo más que eso. ¿Qué es? Más por la voluntad del Señor y buscar la gloria del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer primeramente. Y nada puede guiarte más allá de servir al Señor. Si llevas a cabo el orden incorrectamente, causará una verdadera confusión en nuestra vida en fe. El Señor nos ama y el Señor exige ese amor a nosotros. El Señor nos lo pide, nos lo exige. Si vemos en Juan 21:15, después de Jesús resucitado, primero les dijo a los discípulos en el mar de Galilea, donde llamó primero a sus discípulos, ¿no? Repartiendo el pan, ¿no? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Le dio el nombre de Pedro, pero lo llamó Simón, hijo de Jonás. Es porque está empezando de nuevo, ¿no? Durante 3 años y medio estuvo siguiendo a Jesús, pero los discípulos no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, comencemos de nuevo. Podemos empezar de nuevo. ¿Por dónde comienzas? Se comienza desde el momento en el que Jesús murió y resucitó en la cruz. Nosotros, antes de recibir la salvación, teníamos una vida religiosa dura, pero no podíamos seguir al Señor. Pero cuando nos encontramos con el Señor que murió y resucitó por mí ahora, no significa en ese momento es cuando nuestra vida en fe comienza a partir de ese momento. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Incluso si Pedro dijo, aunque yo deje todas las cosas, al Señor no lo dejaré. Jesús realmente amaba a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía ese coraje. Si es la palabra del Señor, él es una persona que no le cubría ni el agua, ¿no? La tormenta estaba furiosa en el mar, ¿no? Y entonces el Señor dijo, ven. Y entonces él fue, ¿no? Pedro, una persona muy valiente. Pedro no tendría ese coraje de poder morir por el Señor, pero seguir al Señor no requiere coraje, ¿no? Puede ser un héroe que puede morir con coraje, pero el Señor no quiere eso. El Señor no ha muerto por ellos, pero el Señor no les permitirá morir por ellos. ¿Y cómo fue entonces? El Señor realmente amaba a Pedro. El amor sincero de Pedro por el Señor, el coraje que el Señor vio, lo tomó precioso. Sin embargo, Pedro fracasó por completo al negar a Jesús 3 veces. Y en el lugar del fracaso, Dios le está diciendo que comience de nuevo. ¿Me amas más que estos? El Señor nos pregunta a nosotros ahora en este momento, ¿me amas más que a nada en este mundo? Tienes padres, tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, tienes hijas, tienes hermanos y hermanas. Hay muchas personas que amas, ¿no? Pero
¿tú me amas más que todas estas personas? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Lo dijo en San Mateo capítulo 10. Por lo que aquí que dice, ¿no? Que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se refiere aquí a aborrecer, a no querer, sino que no amen más todo lo que acabamos de leer, más que el Señor. Entonces, todas estas cosas tenemos que dejarlo en los pies del Señor, no al lado, en los pies, lo más abajo. ¿No es así? ¿Cuánto debemos de amar al Señor? Y aún también su propia vida. Si no se aborrece, no puede ser mi discípulo. Entonces, el discípulo tiene que entregar su amor al Señor. Todo lo que sea bueno para él, honor, negocios, vida, su propia vida, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y tiene que ser así. Y eso es algo obvio. Esto se debe porque el Señor lo abandonó todo por nosotros. Él abandonó el trono de la gloria de Dios por nosotros. Necesitamos asegurarnos de que todo lo nuestro, todo lo mío, esté dedicado al Señor y que el resto de nuestras vidas sean solos para la gloria de Dios. Ese es el corazón básico de los discípulos de Cristo. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Sí. Se levantó pronto, al amanecer, consultó con su esposa, ¿se preocupó con su esposa? No. Abraham dijo, sí. Para Abraham, no hay nada más valioso que toda su fortuna, más que su esposa, más que su vida, más que un chico de 14 años que está creciendo muy bien, Isaac. No había nada más preciado que él, pero no era más preciado que Dios, porque Dios fue el que le dio todo. Si Dios me está pidiendo de que yo le dé, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios de Jehová bendito. Sí. Durante una caminata de 3 días, subieron a la cima del monte de Moriah, ató a su hijo con fuerza y ya iba a degollarlo con el cuchillo. Entonces, Abraham, ya está. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En Génesis 22:12 está escrito así. El Señor no quiere que amemos al Señor con las palabras, no quiere que amemos con el corazón. El Señor quiere verlo a través de las obras. Dios no te amó solo con la palabra. De hecho, incluso dio a su Hijo unigénito hasta morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz. Dios y Jesús no son nadie que nos dice de que hagamos cosas que ellos no hicieron. Dios envió a su Hijo unigénito que dejó la gloria en el reino de los cielos, que vino a este mundo malvado, duro, oscuro, y lo envió hasta morir en la cruz.
Jesús incluso murió en la cruz para salvarnos. El pecador que iba a ser abandonado para siempre, para no abandonarlo, el Señor abandonó a su Hijo unigénito. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Para no abandonarnos a nosotros, Él abandonó a su Hijo amado unigénito. ¿Por qué me has desamparado? ¿Hay algo malo con el tipo de amor que Dios nos pide? Dios tiene derecho a exigirnos amor. Entonces, tienes que amar al Señor más que a todas las cosas. Y como amas al Señor, incluso a sus padres, a sus nietos, a sus hermanos, hermanas, incluso a su vida, aborrecer, significa que tienes que renunciar todo esto para amar más al Señor. Al amar al Señor se necesita incluir todo. Si cambiamos el orden, nuestra vida en fe está fundamentalmente ya equivocada, desde lo fundamental. Seguimos en San Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, debemos de ir un paso más, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, nosotros, los discípulos del Señor, debemos de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Seguimos en San Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Entonces, ¿qué se refiere a negarse a sí mismo? Renunciar a toda nuestra autoafirmación, nuestra voluntad propia, nuestro deseo propio, nuestra planificación personal. Hay que renunciarlo todo. Si no te niegas a ti mismo, no puedes llevar la cruz. ¿Qué estaba Jesús orando fervientemente en la noche antes de que Jesús fuese arrestado? ¿Qué dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es el sufrimiento de la cruz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Renunció a su voluntad y a lo que quiere realmente hacer, todo eso se lo entrega al Señor. Y entonces se coge la cruz y se sigue al Señor. Seguimos en San Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Jesús lo único que tenía era la cruz. Se prestó el vientre de María durante 10 meses. Nació en un pesebre pobre. Tomó prestada una familia de un pobre carpintero durante 30 años y todo lo demás. También todo pidió prestado, un burro por un tiempo. Lo único que era del Señor, lo único que era de Jesús era la cruz. Y también el sepulcro también estuvo alquilado, ¿no? Estuvo prestado. Solo piensa en el sufrimiento del Señor que ha hecho todo por nosotros. El Señor se entregó por nosotros hasta que murió en la cruz. Ahora, para seguir al Señor, todos los días tenemos una cruz que llevar, todos los días. Si vemos en San Juan 11, 16, cuando Jesús estaba al otro del Jordán,
Cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, Jesús le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Entonces dice: Lázaro ha muerto. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? ¿Y qué dijo Juan? Sí. ¿Qué dijo el escéptico Tomás? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos tenían: yo puedo morir con el Señor donde vaya. Cuando seguía por primera vez al Señor, lo seguían con su propia voluntad y con su propio coraje. Pero ellos no pudieron seguir al Señor hasta el final. En cuanto el Señor fue arrestado, todos se escaparon. Y el Señor lo permitió. Pero después de la resurrección de Jesús, después de la muerte y su resurrección, ¿qué es? Después de salvarnos, los discípulos no siguieron al Señor con su coraje y voluntad, sino ahora con el poder de la vida del Señor y el Espíritu Santo. Hasta el final. Todos los 12 discípulos fueron martirizados. El apóstol Juan está escrito de que fue el que más tiempo vivió, pero en la época del emperador Domiciano se arrojó a un horno de petróleo y cuando estaba en la isla de Patmos y escribió el libro de Apocalipsis, incluso su hermano Jacobo murió primero, ¿no? Todos los discípulos murieron por el Señor. Dieron sus vidas. Ese es el camino del discipulado. Si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, la persona salva, ¿cuál es el propósito de que salvó? Para que sufra con el Señor. ¿Por qué da sufrimiento? Porque a través del sufrimiento es como se aprende del Señor. Jesús, si vemos en Hebreos, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor también sufrió por nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros, para seguir al Señor, en el momento en el que seguimos va a haber sufrimiento. Nosotros a través del sufrimiento aprendemos del Señor, a través del sufrimiento nosotros somos entrenados y a través del sufrimiento es como se predica el Evangelio del Señor. Y a través del sufrimiento, ¿por qué el Señor nos da sufrimiento? Para darnos una gloria mayor, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento es un tiempo, pero la gloria que el Señor nos da a nosotros es eterno. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto sufrió tuvo el apóstol Pablo por el Señor toda su vida? Por el Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Incluso ofreciendo el Evangelio, murió finalmente en Roma. Fue decapitado, ¿no? Y antes de morir escribió a Timoteo, y escribió una carta, ¿no? 2 Timoteo 1:8. El Evangelio, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Porque el Evangelio no es algo que se predique por sí solo. Este Evangelio que se ha realizado gracias a través de la gracia de Dios, a través de la muerte del Señor en la cruz, se transmite a través de los sufrimientos de los discípulos. Nosotros, si sufrimos mucho, el Evangelio se extenderá más activamente y sin sufrimiento. La obra del Evangelio no sucede. Si vemos en 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Nosotros, cuando somos sufridos por el Señor, el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿No es algo asombroso? La cruz es sufrimiento, la cruz es la muerte, ¿no? ¿Por el nombre del Señor hay alguien que haya sido expulsado? El Señor ha dejado el trono de la gloria de Dios y ha venido a este mundo bajo y humilde. Para el Señor, nosotros hemos estado en alguna desventaja o hemos pedido algo bueno para nosotros. El Señor entregó su vida por nosotros. ¿Hay algo que nosotros podamos culpar y culpar por el Señor? El Señor fue deshonrado por su pueblo. Fue escupido. Fue golpeado en la mejilla. Nosotros, si juramos por el nombre del Señor, ¿qué hace? ¿Qué importa si te encuentras en alguna situación de desventaja? El Señor tomó su cruz y fue llevado a la pena de muerte para sufrir vergüenza y sufrimiento indescriptibles. Nosotros, si sufrimos con el Señor, después de un tiempo, recibiremos la gloria eterna con el Señor. Nosotros, cuando pensamos en esto, tenemos que estar muy agradecidos. Ahora, en San Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y cada uno tiene que llevar su correspondiente cruz. La cruz de mi Señor. Que no tiene cruz. La forma de la cruz es diferente, pero cada uno tiene su cruz. Pedro murió al revés y André murió en forma de X, ¿no? Pero el sufrimiento de cada persona que murió puede ser diferente, pero hay una cruz de sufrimiento de cada uno de ellos. Es inevitable que un discípulo de Cristo tiene que tomar su cruz. Vamos a ver en San Lucas 14. 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí hay otra cosa. Los discípulos de Cristo son como soldados del Señor que salen en el campo de batalla. Nosotros vamos al campo de batalla. Tenemos que hacer frente a 20.000. En un lado, Don Rey tiene 10.000 personas y en otro lado hay un gran ejército de 20.000. Entonces, ¿cómo puede ganar? Si no está dispuesto a ganar. Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, ¿no? Cuando hay una guerra, se requieren estrategias, ¿no?
Si vemos en Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra, ¿no? Si vemos en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra. El ingenio es sabiduría, ¿no? No vas a la guerra sin pensar, ¿no? No vas a la guerra sin tener una estrategia, ni nada. Para ganar una guerra tienes que tener una estrategia. El ejército de allá es poderoso, pero pero en el otro lado hay pocos números de soldados. Para ganar se necesitaría hacer una táctica muy buena, ¿no? Nosotros estamos en una guerra contra el diablo. ¿Cómo podemos comprometernos con el diablo? ¿Cómo puede ser el diablo nuestro amigo, no? Nuestros discípulos de Cristo son soldados que luchan contra las fuerzas de Satanás. Nuestro adversario es el diablo. Si vemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si vemos en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es? ¿Qué es sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Es la potestad de Satanás. El poder de Satanás es poderoso. Y nosotros podemos ganar a esto ¿con qué? Con el poder de Dios. Si vemos en 2 Timoteo 2, 3 y 4, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Solo era Pablo y Timoteo soldados del Señor. Nosotros también somos soldados de Jesucristo. Somos militares, ¿no? Cuando Gedeón tenía que luchar contra el ejército de Madián, se dice que el ejército de Madián iba hacia Israel. El ejército de Madián era tan numeroso como los saltamontes, ¿no? Y la caballería de soldados era como la arena del mar. Y venían muchas personas, ¿no? Muchos soldados. Entonces, ¿cómo iban a ganar? Eran 31.000 soldados, ¿no? Entonces, era mucho. Dios dijo que era mucho. El que esté asustado, que se vaya a su casa. 21.000 se fueron y ahora solo quedan 10.000. También hay demasiados con estos 10.000. Llévalo al río y que tomen agua. El que se agache y lama directamente el arroyo despeja, lo aparta, y el que se agache y tome agua con su mano, que se aparte, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuántos se quedaron? 300 personas, ¿no? Entonces, allí que había un ejército de más que las arenas del mar. Con 300 personas ganaron, ¿no? El Señor le hizo ganar, Dios le hizo ganar. Si vemos en Josué 23:10, un varón de vosotros perseguirá 1.000, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros. Si el Señor pelea con ellos, aunque sean 20.000 o 30.000, el Señor no va a poder ganar. Martin Lutero, cuando estuvo luchando contra las fuerzas católicas, él en ese momento, cuando iba, ya tenía que estar preparado para morir, ¿no? En ese momento estaba luchando contra el Papa, que era la posición más alta que el emperador romano en ese momento. ¿Pero qué dijo Lutero? Cuando fue condenado por Inquisición, ¿no?
Él dijo, iré con el Señor incluso si tengo más enemigos que estos, ¿no? En ese momento fue sentenciado a muerte. Quien golpee a Lutero o lo mate no pasa nada. Y Lutero dijo, no puedo negar nada de lo que he dicho sobre la Biblia. Entonces, se bajó una orden, ¿no? De que si alguno golpea y mata a Lutero no es asesinato. Entonces, ¿qué hizo Dios con Lutero? Lutero ganó. Mi Señor es como una torre fuerte y un arma. Y en este momento un gran general salió y luchó por mí. Y en ese momento, ¿quién era ese gran general? Era Jesús. Y el Señor está con nosotros. Esta guerra cristiana es una guerra con el Señor de que está con nosotros. Es una guerra que estamos haciendo con el Señor. No importa cuántos y poderosos sean los ejércitos de Satanás, la victoria es nuestra. Nosotros cuando confiamos en el Señor, está ya completo. Es victoria segura, 100%. Por eso tenemos que confiar con valentía en el Señor y salir a pelear. Ahora los discípulos del Señor tienen que confiar en el Señor y si luchan con determinación de morir, tener miedo a morir y escapar, entonces no va a ganar. Sería una guerra espeluznante, ¿no? San Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí, en esta palabra. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un discípulo de Cristo tiene que abandonar todas sus posesiones. Su cuerpo, su alma, sus talentos, su riqueza, su negocio. Su hogar, su familia. Todo. Todo lo que uno posee. Todo lo que tienes. Un seguidor del Señor como discípulo del Señor debe de incluirlo también en el presupuesto. No hay nada que restar allí. Significa que hay que entregarlo todo al Señor. Porque originalmente nada es nuestro, porque todo es del Señor. Es dar lo que es tuyo al Señor. Seguimos en Romanos 14, 7, 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Nosotros somos del Señor. Si vemos en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Viva o muramos. Tenemos que morir por el Señor. ¿Por qué? Porque es del Señor. Tenemos que entregar lo que es nuestro, realmente es del Señor, y tenemos que entregarle eso al Señor aún así. Entonces, ¿cuán estricto es este estándar de ser un discípulo de Cristo? Es alto, ¿no? Es algo increíblemente difícil seguir al Señor. ¿Pero esto se lo está diciendo a personas especiales? No, se lo está diciendo a todos los cristianos, salvos. Y también se lo está diciendo ahora, en este momento, a nosotros. Si todas mis cosas no se convierten del Señor, yo no me puedo convertir en algo realmente del Señor. Todas mis cosas. Tengo que abandonarlo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, ¿a qué se refiere? A todo lo que tiene. A todo lo que le define, a todo lo que tiene, él lo tiene que renunciar. Y tiene que convertirse en algo del Señor.
Eso es vivir dignamente como discípulo de Cristo. Después de que todo haya sido llevado ante el altar del Señor, entonces tendré una comunión con el Señor. El Señor insistirá en mí completamente después de que yo haya entregado todo en el altar del Señor. Hay un cántico así, ¿no? Que hay que entregar todas nuestras posesiones hacia el Señor. Todas las posesiones que tengo yo ya no son mías, sino que son cosas que el Señor me ha delegado por un momento. Me ha dejado por un momento. Y tampoco debemos de olvidar nosotros que somos mayordomos del Señor. Si vemos en 1 Reyes 19:19, partiendo él, ¿no? Estaba Eliseo, que estaba arando con 12 yuntas, ¿no? Y de repente apareció Elías pasando y Elías le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Elías? Caraba con 12 yuntas, ¿no? Es decir, luego son dos vacas, ¿no? Los cogió. Y en ese yugo que estaba hecho de madera, ¿no? Se quemó y se hizo la carne. Se entregó a la gente. Luego lo tiraron todo y luego siguió a Elías. Miren a las personas cuando fueron llamadas por el Señor. Si vemos en San Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿no? Eran pescadores, ¿no? Jesús le dijo, seguidme. Y entonces ellos dejaron todo, dejaron a su propio padre, dejaron todo y siguieron al Señor. Y si vemos en San Mateo 9:9, Mateo trabajaba con el banco de los tributos públicos, ¿no? Era un lugar donde se pagaban los impuestos. Estaba en un sitio bueno, en un buen sitio como funcionario, ¿no? Y Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y en ese momento dejó todo y lo siguió. Esa persona es Mateo, que escribió San Mateo. Y viendo a los discípulos que siguieron al Señor, lo dejaron todo tal como estaban inmediatamente. Y Moisés se negó a ser llamado hijo de la princesa de Faraón. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Y abandonó todos los tesoros de Egipto, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía su mirada, ¿dónde? En el galardón. Él dejó todo. Moisés lo dio todo por el Señor. Él estaba mirando el galardón eterno. Y el apóstol Pablo, seguimos en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora para nosotros tenemos que tirarlo todo para seguir al Señor. Tenemos que dejarlo todo. Eliseo quemó todos los utensilios, el yugo, atrapó las vacas, los entregó a todo el pueblo. ¿Él qué hizo? Romper todas las cosas, ¿no? Cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, el ejército egipcio los siguió y murieron, ¿no? El ejército egipcio no pudo atrapar a Israel y a lo largo del Mar Rojo, ¿no? Entonces los israelitas hacia la tierra de Canaán, aunque mueran o vivan, tienen que ir. ¿Tienen que volver a Egipto? ¿Hay alguien que volvió a Egipto? No pueden regresar si el Mar Rojo ya está cerrado, ya no pueden volver. Y el ejército egipcio no puede seguirlos y los israelitas no podían volver a Egipto. ¿Qué es el Mar Rojo? Es la muerte en la cruz. Seguimos en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros, los que somos salvos en este mundo, somos muertos. Dios te permite volver
Todos los que regresaron todos los que querían regresar murieron en el desierto. Nosotros, si tratamos de regresar al mundo, sufriremos aún más hasta que nos rindamos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, como los israelitas iban dirigiéndose a la tierra de Canaán, nosotros tenemos que dirigirnos hacia el reino eterno que Dios nos ha prometido, que es el cielo. Las fuerzas del mundo que intentan sacarnos de la gloriosa esperanza del mundo están muertas con el Señor, fueron ya sepultadas. Tengo que dejarlo todo en el altar del Señor. Lo he dejado ya todo delante del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué piensan? ¿Hay algo que sigue siendo suyo? Aunque tú digas que esto es tuyo, no es tuyo, es del Señor. Es algo que el Señor me ha confiado por un momento. Y todo me fue dado para la voluntad y para la gloria de Dios. No debes de pensar que es tuyo. Si crees que es mío, no tienes la libertad para utilizarlo por el Señor. Y luego, siguiente, seguimos 34, versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el moladar es útil. La sal. Nosotros los cristianos somos sal. La sal tiene un sabor esencial, evita el deterioro y la sal es algo muy buena. Pero la sal, para dar sabor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que derretirse, tiene que desaparecerse. La sal que no es insoluble es una sal que ha perdido el sabor, ¿no? Cuando vemos que este Lucas 14, entonces, las personas que quieren convertirse como discípulos del Señor tienen que derretirse. Como sal tiene que derretirse. Una persona que es egoísta, una persona que es egocéntrica, no puede ser discípulo de Cristo. No puede ser usado por el Señor. Es una persona muy inútil. Es una verdadera contradicción que un cristiano nacido de nuevo, como discípulo de Cristo, y tiene que vivir dignamente como discípulo de Cristo, pero que no viva así sería una realmente contradicción. Y esto no debe de ser así. Nosotros no debemos de olvidar este importante hecho de que somos discípulos de Cristo. Nosotros, como requisitos, como discípulos de Cristo, tenemos que cumplirlo y viviendo dignamente como discípulos de Cristo, porque ya queda muy poco para que el Señor venga. Nosotros, aunque vivamos o aunque muramos, tiene que ser por el Señor. Vivamos o muramos, somos del Señor. Nunca olviden esto. Y el tiempo que el Señor nos ha permitido a nosotros es muy poco, ¿no? No queda ya mucho. No sabemos cuánto tiempo queda, pero no nos queda mucho. Los que no creen en Jesús gritan más, pero el tiempo ya ha terminado ahora. Ahora nosotros, en esta última oportunidad, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que vivir dignamente, tenemos que vivir valientemente, tenemos que vivir maravillosamente y participar en la gloria cuando el Señor venga el Señor a nosotros, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Dios santo, que eres santo y misericordioso. Nosotros que éramos enemigos tuyos por medio de nuestras iniquidades y por medio de nuestros pecados, que estábamos llamados y éramos dignos para recibir el juicio eterno, enviaste a tu Hijo unigénito Jesús hasta morir en la cruz, derramando su preciosa sangre. Has limpiado nuestros pecados eternamente, sin ningún mérito, por lo que ahora, Señor, el resto de nuestras vidas queremos vivir dignamente como discípulos tuyos, queremos vivir correctamente. Y como discípulo de Cristo, Señor, te pedimos de que guíes nuestro corazón, de que gobiernes nuestro corazón y nuestra mente para vivir dignamente como discípulos tuyos, y que nuestro corazón no sea robado por las cosas mundanas, por las cosas carnales, sino que vivamos o muramos, que todo sea por tu voluntad y por tu gloria, Señor. Te pedimos de que nos gobiernes y que nos uses, Señor,
Dentro de poco, Señor, que nos vamos a postrar enfrente de tu gloria, para que podamos postrarnos sin ningún tipo de vergüenza, Señor. Te pedimos de que con tu santo poder y con tu santa mano nos uses, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.